Muy buenos días, mis amados hermanos. Sean bienvenidos a esta reflexión del día de hoy. Hoy estaremos tratando un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual, física, en todas las áreas de tu vida. Esto es de gran importancia: liberación de ataduras. Y la verdad es que muchas personas viven en una esclavitud que afecta todas las esferas de su vida, esferas del alma, espiritual y la física. Y la fuente de esta atadura no es ni más ni menos que el pecado que usted tiene y acciones que han sucedido en su vida que también producen ataduras. Y la acción demoníaca también inevitablemente produce ataduras en muchas personas. La palabra del Señor aborda este tema y hoy queremos compartir de estos dos versículos que están en el libro de Apocalipsis. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amados hermanos, en este parte del versículo que acabamos de leer, el Señor está mostrando cómo serán los juicios que vienen al final de los tiempos sobre la humanidad. Y esto que hemos leído se enmarca dentro del juicio conocidos en la Biblia como las 7 trompetas. Son juicios que el Señor va a traer sobre la humanidad, además de los juicios de los sellos, que parte de estos juicios de los sellos son de parte de Dios, y al final también juicio de copas de la ira. Y lo importante, lo que queremos resaltar en estos versículos, es que a pesar de que vienen juicios sobre la humanidad, muchas personas no se arrepienten, dice aquí textualmente, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Está el Señor diciendo que estos pecados van a estar prevaleciendo hasta el final de los tiempos. De homicidio, el irrespeto por la vida humana. ¿Cuántas muertes diarias hay por la acción de la maldad? Sea por guerra, sea por tratar de quitarle los bienes materiales a alguien, o por simple envidia o cualquier motivo. No se respeta la vida, que esa vida la da Dios. También se habla de la hechicería, quiere decir participación en ocultismo. Muchas personas han participado en ocultismo y jamás se han arrepentido de su participación. Tal vez a usted le leyeron la mano, le leyeron el café, el tabaco, etcétera, tantas cosas como hay, y usted jamás se ha arrepentido de eso. No le ha dicho: Señor, perdóname por haber participado ingenuamente de eso. No sabía que esto tiene una trascendencia espiritual y produce atadura. Entonces renuncia a eso. También dice que no se arrepintieron de su fornicación. En este tiempo va en aumento la inmoralidad sexual. Muchas personas son infieles a su pareja, hacen cosas indebidas en el área sexual, y eso va hasta el final de los tiempos. Y el Señor está diciendo: ni aún así, viendo lo que está sucediendo en estos tiempos, también no se arrepienten de su inmoralidad sexual. También dice la palabra del Señor: ni de sus hurtos, hablando de la corrupción que hay en estos tiempos, en estos países y en todo. Aparentemente sucede que hay una corrupción. Políticos, gente pública, gente privada que se apropian de los dineros del Estado y cometen corrupción, caen en corrupción. Todo eso causa atadura, todo esto es pecado, y eso se está viendo en estos tiempos. Todos estos pecados prevalecen aún, subsisten aún en este tiempo. El irrespeto por la vida humana, a diario hay asesinatos, la participación en ocultismo, ahora de una manera abierta también lo hacen. La inmoralidad sexual,
hombres y mujeres por igual lo hacen, de la corrupción que va en aumento. Las personas quieren hacerse millonarios, multimillonarios, muy ricos, pero usando la corrupción. El Señor Jesucristo dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. A los cautivos por el enemigo, a los oprimidos también por el enemigo, los cautivos por el pecado. Así que el Señor Jesucristo es el libertador. Él viene a dar libertad. Pero lo principal que usted debe buscar es la libertad de la esclavitud del pecado. La palabra del Señor también dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, usted debe estar apercibido que nuestra lucha es una lucha espiritual. Cuando usted está en un pecado continuo, está abriendo puertas para que el enemigo, a través de sus demonios, puedan influenciar de una manera negativa sobre su vida. Sabemos que tenemos, dice la palabra del Señor, lucha contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. Y lo que está sucediendo en su vida tal vez sea consecuencia de que usted abrió puertas al enemigo por el pecado y el enemigo ha cogido ventaja y su vida por eso es un caos, por eso su vida en esa área no avanza. Dice la palabra del Señor que puesto que tenemos tantas promesas, tales promesas, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu y perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios. El Señor está diciendo, límpiate de todo ese pecado. Eso contamina el cuerpo y el espíritu. Y perfecciónate en la santidad, en el temor de Dios. Santidad quiere decir apartarte de pecado, es lo que dice el Señor, para que el enemigo no tome ventaja. Entonces, muchos que caen en inmoralidades sexuales porque están dominados por la naturaleza pecaminosa y piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensen en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor desea para tu vida. Así que hoy es un día para romper esa atadura que has dejado que prevalezca en tu vida por tu pecado. Repito, examínate si has participado en ocultismo, en brujería, has consultado a adivinos, brujos, etcétera, algo similar. Renuncia a eso, porque eso son puertas que has dejado abiertas. Lo otro, renuncia a todo acto de corrupción y a todo acto de inmoralidad sexual y también todo acto de idolatría. Tantas personas que son inducidas a la idolatría por la religión tradicional de una manera disimulada y falseando la Biblia y buscando argumentos que no son válidos ante Dios. Dios es el único que debe ser adorado. Ninguna otra criatura merece la adoración y Él no permite que su gloria le sea quitada. Así que hoy vamos a finalizar diciéndole, Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo que es el libertador. Él nos libra de la opresión y de la cautividad que el enemigo tiene a muchas personas. Hoy renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, a la participación en el ocultismo, a la inmoralidad sexual, a la idolatría, a la corrupción, a todo acto corrupto, renunciamos a ello en el nombre de Jesús y declaramos que limpiamos nuestra alma, limpiamos nuestro corazón, limpiamos nuestra vida de todo pecado, de toda contaminación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, gracias por permanecer hasta este punto en esta reflexión que es para bendecir tu vida. Estaremos con la ayuda de Dios y su permiso en una segunda parte sobre liberación de ataduras. Va a ser también aún más interesante porque tocaremos temas de vital importancia para tu vida como cristiano o como una persona que está buscando que su vida mejore. Estaremos orando para que se rompan las ataduras por renunciando a maldiciones lanzadas, la falta de perdón y amargura, la mentira y engaño, renunciaremos a eso también. También estaremos orando, haciendo una renunciando a la participación en inmoralidad sexual y otros más. Así que te invitamos que estés atento
a nuestra próxima entrega, con la ayuda del Señor, de liberación de atadura. Finalizamos diciéndote, Señor, gracias por este tiempo, y a usted le recordamos que Cristo viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hoy continuamos en este precioso día con nuestro tema de liberación de ataduras. Esta es la segunda entrega, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad, queremos recordarle que una de las primeras expresiones que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la sinagoga y se le dio a leer el rollo del libro de la ley, Él dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos por el enemigo. Hay muchas personas en esta vida que están atadas, viven bajo atadura debido principalmente al pecado, también por la intervención de enemigos espirituales que siempre tratan de que el ser humano viva subyugado a ellos. Y hoy continuamos esta segunda parte de liberación de atadura, y de manera especial vamos a estar tocando el tema de renunciar a las maldiciones. Muchas personas, usted notará, incluso familias, que hay una tendencia pecaminosa y se repiten eventos traumáticos, malos momentos, eventos que son desagradables en esa familia, una vez tras otra. Parece que se repitiera ese patrón de conducta o de actos contrarios a la paz y a la tranquilidad de una persona o de una familia. Y puede decirse que esa familia o esa persona está bajo maldición. Nada le sale bien, todas las cosas se le cambian para mal, no encuentra un rumbo definido para su vida familiar, su vida en pareja, su vida matrimonial, su vida económica también es un caos. Y básicamente la Biblia nos enseña que las maldiciones vienen a la vida del ser humano por la desobediencia. Desde el Antiguo Testamento el Señor viene haciendo esa advertencia de que seamos obedientes a su palabra. Y dice, y queremos recordar este versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 28, precisamente el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y sigue una lista de maldiciones extensa que el Señor anuncia para aquellas personas que no obedecen su palabra. Usted podrá decir, bueno, eso fue bajo la ley, pero yo le quiero enseñar o recordar que los principios espirituales que Dios establece en su palabra tienen validez tanto en el Antiguo como para el Nuevo Testamento, bajo la ley y bajo la gracia. Es decir, el Señor no cambia sus leyes espirituales, sus principios espirituales. Y este principio espiritual del pecado, la desobediencia, es inmutable y trae consecuencias al ser humano. Así que, y es necesario que usted decida. Para muchos es difícil, pero debe decidir ser obediente a la palabra del Señor. No, usted no va a encontrar una persona en el mundo que va a decir, es que yo cumplo todo al 100% lo que el Señor dice en su palabra. Estamos en ese proceso todo. Entonces la invitación en este día es que usted renuncie a ese deseo de no obedecer la palabra del Señor. Más bien tenga el deseo de obedecer la palabra del Señor. Inicie esa lucha, pero de corazón, por amor a Dios y sabiendo que eso le conviene a usted. La persona que decide obedecer a Dios obtiene el favor del Señor. Eso es algo que el Señor establece en su palabra. Así que hoy es un día para que usted decida ser una persona obediente al Señor y verá cómo su vida se va alineando
tal vez no de manera inmediata, o hay eventos inmediatos que pueden suceder en su vida para bien, pero el Señor, a la medida que somos obedientes, tenemos fe, no solamente fe, sino fe y obediencia, como hemos repetido otras veces, el Señor nos llena de bendiciones, porque antes, esta palabra que hemos leído, antes, en este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, están las consecuencias por la obediencia. La consecuencia por la obediencia es la bendición de Dios. Entonces el Señor le está diciendo a usted y a toda persona, escoge entre el bien y el mal, escoge entre obedecer y no obedecer, escoge entre la maldición y la bendición. De una persona sensata, inteligente, con buen uso de razón, escoger lo bueno, escoger la bendición, escoger obedecer al Señor. Entonces, hoy es un día para que usted renuncie a todas esas maldiciones por desobedecer al Señor y comience esta nueva etapa de obediencia en el Señor. Igualmente, también el Señor nos llama a que nosotros renunciemos a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina, a la herejía. En estos tiempos usted notará cantidad de enseñanzas falsas que hay en las redes sociales, desde los púlpitos cristianos, desde todo lo que puede el enemigo utilizar para engañar a las personas que de buen corazón, con buena intención buscan al Señor. Y estamos viendo grandes congregaciones que están con falsa enseñanza, con herejía. ¿Para qué mencionar la doctrina de la prosperidad? Como siempre, el enemigo toma aspectos que son buenos de la palabra y los exalta desmedidamente. Y no crean solamente el enemigo está utilizando la prosperidad para exaltarla desmedidamente y engañar a las personas, sino también la fe y otras virtudes más que el Señor establece en su palabra. A la fe, por ejemplo, dice que usted nada más necesita fe para ser un buen cristiano, para obtener el favor del Señor. Es un engaño doctrinal, una falsedad, una herejía. Usted necesita sí fe, pero también necesita obediencia, necesita tener amor, necesita ser un verdadero cristiano y practicar el cristianismo de una manera completa, no a medias, para que dé resultados. Por eso tal vez su vida está así. Las respuestas no llegan de parte del Señor, porque usted vive un evangelio, un cristianismo a medias. Entonces también renuncie a la falsedad de esas doctrinas. Dice la palabra del Señor, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también, ahí está hablando el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El Señor está advirtiendo que así como en la antigüedad hubo falsos profetas, en esta época, en estos tiempos, hay falsos maestros que, vea cómo hacen, introducen encubiertamente, o sea que soterradamente, que las personas se dan cuenta, herejías destructoras. Le enseñan cosas como si fueran palabra o doctrina que está en la palabra del Señor, como si fueran doctrinas verdaderas, pero son engaños. Y tiene una finalidad, sigue diciendo, no vamos a extendernos leyendo textualmente, pero dice que utilizan eso para su avaricia, para hacer mercadería con las personas que asisten a esas congregaciones. Y a ellos les gusta tener mucha gente que, aunque no los pastoreen, pero sí los exprimen, sí le quitan su dinero con esa falsa enseñanza principalmente. Y lo peor no es tanto que le quiten el dinero, sino que muchas personas engañadas van rumbo a la perdición. Por eso es necesario que usted, mi estimado hermano, persona que nos escucha en este día, estimado amigo, usted le pida al Señor que le dé discernimiento espiritual para que usted pueda descubrir si le están engañando desde el púlpito, aunque se llame una iglesia cristiana. Sepa usted que el principal engaño del enemigo no viene del exterior de la iglesia, sino sale dentro de la iglesia. Desde los púlpitos cristianos se está enseñando herejía. En muchos púlpitos, en muchas congregaciones cristianas se está enseñando falsedades, herejía, doctrinas falsas. Así que hay que estar atento. Por eso es necesario leer la palabra del Señor y ante todo pedirle a Dios, al Dios Todopoderoso, que nos dé discernimiento espiritual para desenmascarar a estos falsos y a esas falsas doctrinas. Así que hoy básicamente hemos querido traer
estas renuncias a las maldiciones por desobediencia, también renuncia al engaño doctrinal, pero no queremos finalizar sin antes no tocar el tema familiar. Muchas familias, usted observará, que se repiten de generación en generación patrones de conducta. Hay personas cristianas que dicen que las maldiciones no se heredan. Eso es un tema controversial, pero lo que sí es una realidad es que se observan patrones de conducta en las personas de generación en generación que son comunes. Por ejemplo, personas dadas al vicio del alcohol, el abuelo, el tatarabuelo, el papá, el hijo, el nieto, siguen la misma tendencia, y así con otros pecados y otras conductas pecaminosas. Se van transmitiendo o se van repitiendo, para no hablar de la palabra transmitir, se van repitiendo de generación en generación. Y a esto también hay que romper esa maldición en su familia. Así que vamos a finalizar orando, diciéndole: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús, al iniciar su ministerio, una de las primeras declaraciones que dio, que Él vino a dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, renunciando a toda maldición por desobediencia. Señor, decidimos obedecer tu palabra. Decidimos incorporar tu palabra a nuestra vida. Que tu palabra nos alimente en el nombre de Jesús de Nazaret. También renunciamos al engaño doctrinal, a toda herejía, a todo sistema doctrinal falso que se ha introducido en nuestra mente. Renunciamos a eso, Señor. Trae claridad, trae liberación de esas falsas doctrinas, de esas herejías en toda persona. Dios mío, y también queremos renunciar y que se rompa toda herencia de maldición o toda transmisión o repetición generacional de conductas pecaminosas en la familia. Dios mío, que oramos para que la persona que está escuchando esta oración también renuncie y se rompa toda maldición que se ha transmitido, que se ha repetido en su familia de generación en generación. Oramos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A Él sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, finalizamos esta reflexión recordándoles, como siempre, que nosotros estamos en una guerra espiritual y que tal vez con seguridad, más bien con seguridad, la razón, el motivo de que su vida, ese problema esté así, su vida siga con ese problema, se debe a la acción de los entes espirituales de maldad que aprovechan las puertas que usted abre por el pecado y infringen malestar, ruina, un mal vivir en su entorno familiar. Y oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para que usted sea libre de todas esas ataduras en Cristo Jesús. Bueno, nos despedimos recordándole como siempre que Cristo viene pronto. Así que manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si es que Dios le guarde, Dios le bendiga.